Muchas gracias, ministro, por aceptar esta invitación de Confidencial Colombia y nada, pues nos encantará entender un poco en qué está la movida del medio ambiente en el país y cuáles son los planes y proyectos que tiene de futuro. Muchas gracias. Quisiera preguntarle en primer orden de esta entrevista en qué focos o áreas están centradas su política de gobierno respecto al medio ambiente en este primer año que lleva usted al frente del Ministerio. Bueno, Marcial, tenemos varios frentes muy importantes. Ya llevo 6 meses en el ministerio y la política del presidente Duque ha sido muy enfocada hacia el cambio climático, hacia este gran reto que tenemos como país y que hoy además es el reto de toda la humanidad. Si hay algo que nos ha unido en estos 2 años, el 2020 y el 2021, son 2 cosas, la pandemia y el medio ambiente. Son 2 temas que definitivamente nos han puesto a hablar y que hoy los jóvenes, los niños, los adolescentes tienen una mayor sensibilidad también con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y el cambio climático. El plan de desarrollo del presidente Duque, de este gobierno, tiene un componente muy importante de medio ambiente y de cambio climático. Y ahora tenemos unos grandes retos de corto plazo, de mediano y de largo plazo. ¿Cuáles son esos grandes retos? Primero, en el año 2015 Colombia hizo un compromiso en el marco del Acuerdo de París, que fue reducir sus emisiones en un 20% al año 2030. Esto debe ser actualizado cada 5 años. En el año 2020, en diciembre, en la actualización, luego de un trabajo con todo el rigor técnico de las entidades del Estado, los institutos, la empresa privada, las regiones, llegamos a una cifra muy importante y muy ambiciosa, que es reducir el 51% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. Entonces, ahí está nuestro primer gran camino, que puedo decir que es de mediano plazo. También llegar a 0 deforestación en el año 2030 tiene mucho que ver con esta meta ambiciosa de reducir las emisiones. También de llegar a un 30% de áreas protegidas marinas y terrestres. Y seguir en un camino hacia el año 2050, que es llegar a que Colombia sea un país carbono neutral. Pero ahora, en el corto plazo, cerrando este periodo, uno de nuestros grandes desafíos es la lucha contra la deforestación. Si bien el año 2017 fue el año con mayor deforestación en Colombia, hemos logrado venir descendiendo. Un 10% logramos reducir en el 2018, un 19% al 2019, ya las cifras del 2020 las tendremos en el mes de junio consolidadas, con el primer trimestre de este año también. Si bien venimos tomando acciones, todavía es algo que nos preocupa muchísimo. Nos preocupa muchísimo. Colombia, el 52% de su territorio está cubierto por bosques y de ese 52%, el 60% está en la Amazonía. Ahí es donde tenemos la mayor riqueza de biodiversidad y de bosques, también de agua. Para esto hemos armado una estrategia con varios frentes. Uno primero, que es seguridad nacional. Seguridad nacional, control territorial, a través de la campaña Artemisa con las fuerzas militares, la policía, la fiscalía, las entidades del Estado y el Consejo Nacional de la Lucha contra la Deforestación, que está en cabeza del ministerio. Ahí ya llevamos 10 operaciones de la campaña Artemisa, control de más de 14.000 hectáreas, y seguimos en operaciones muy focalizadas en los núcleos de deforestación de la Amazonía. Un segundo punto que es muy importante y es la inversión social en paralelo. ¿Cómo estamos haciendo inversión social? Un primer punto son los contratos de conservación, los contratos de uso. Llegamos al territorio, a las comunidades indígenas, campesinos, hacemos un contrato, le entregamos un terreno baldío de la nación y esas familias tienen la obligación de conservar o restaurar o reforestar en ese territorio, y a su vez estamos dándole un incentivo de pago por servicios ambientales. Están teniendo un ingreso
Esto ayuda muchísimo no solo a la conservación, sino a la reactivación económica. Y dos acciones muy puntuales en inversión social, que es el fortalecimiento de los negocios verdes, que ya suman más de 3.000 en Colombia, y educación ambiental. Soy de los que cree que si no tenemos transversalmente un componente de educación, de formación, de creación de conciencia, esto simplemente va a ser un tema de corto plazo. Así que tenemos que ir pensando en esta y las futuras generaciones, y por eso es muy importante que entendamos que es un mismo propósito el que tenemos. Un tercer componente, ya pasa a tercer debate en el Congreso la Ley de Delitos Ambientales, que incorpora nuevos delitos, entre otros la deforestación, con penas de entre 5 y 15 años, la promoción y financiación de la deforestación, el tráfico de fauna, ya va para tercer debate, y esto será una herramienta muy importante en la ley para poder aumentar y fortalecer las penas. Y un cuarto componente, Marcial, que es muy importante, es el monitoreo, la tecnología. Desde el IDEAM estamos haciendo grandes inversiones para fortalecer todo el sistema de monitoreo, tanto en personas, en capacidades técnicas como capacidades tecnológicas, para poder llegar más rápido a los núcleos de deforestación, poder monitorear más rápido. Hoy tenemos un sistema muy robusto, pero queremos ser más rápidos. Tenemos uno de los mejores sistemas de monitoreo del mundo para la deforestación, pero queremos ampliarlo, y es la inversión que estamos haciendo, a poder llegar a alertas tempranas de incendios forestales, a monitorear los contratos de conservación, y en esos 4 componentes básicamente tenemos nuestro gran reto de la lucha contra la deforestación. Ese es uno de los temas importantes de la agenda. El otro, como te contaba, es reducir las emisiones en un 51% y la carbono neutralidad. Para eso estamos trabajando en 3 programas que lanzamos hace unos días a nivel nacional, que es Colombia Carbono Neutral, la empresa privada y las entidades públicas; SINA Neutral, que es el Sistema Nacional Ambiental, nuestros institutos y el ministerio y las corporaciones; y un tercer componente es Mi Huella Individual. Nosotros como personas, ¿cómo vamos a aportar? Un tercer reto de nuestra agenda es economía circular. Colombia es el primer país en Latinoamérica y el Caribe que tiene una estrategia de economía circular, y estamos creciendo en la apropiación de esto con las empresas. Ya más de 20 empresas hicieron un anuncio público de que se suman a la reducción de emisiones del 51%. Y otros temas importantes: movilidad sostenible, energías renovables, todo lo que ha venido hablando el ministro Diego Mesa desde el Ministerio de Minas, que es esa transición energética, llegar a que en el 2030 el 70% de las energías sean energías limpias. Vamos avanzando muy bien, pasamos de 30 megas en el inicio de este gobierno a llegar al 2022 superando 1.500 megas de energías renovables, solar, eólica y por supuesto otras tecnologías que ya se están iniciando proyectos pilotos, como el hidrógeno verde. La Gran Alianza por la Protección de los Páramos es otro de los temas en nuestra agenda, muy importantes. Y otro en el que estamos trabajando es el Pacto de Leticia. El Pacto de Leticia, que une los países alrededor de la importancia estratégica que tiene la Amazonía colombiana, donde estamos teniendo mucha cooperación internacional de diferentes países, por ejemplo el programa de Visión Amazonía, con el Reino Unido, Alemania y Noruega, y ahora se unen más países alrededor de estos. El BID hace pocos días en la asamblea anual del BID ya colocó $20 millones para aportar también en estas iniciativas de el cuidado y la protección de la Amazonía. Entonces esto hace una agenda muy ambiciosa, una agenda en la que tenemos que trabajar, y lo más importante es que estamos haciendo acciones de corto plazo, pero dejando un camino. Creo que el compromiso que hemos hecho en la reducción de emisiones es un hito muy importante y seguirá siendo muy importante en esta década, que es la más importante para toda la humanidad en la lucha contra el cambio climático. ¿Qué programas específicos están desarrollando para proteger las cuencas de los ríos? Usted siempre ha sido un gran conocedor del mundo hídrico y siempre le ha encantado el manejo y el cuidado de los ríos, como en su ciudad Montería. ¿Qué está haciendo específicamente el Ministerio para mejorar eso? Bueno, hay dos cosas muy importantes. Lo primero es
calidad del agua, trabajando mucho en las mediciones, el monitoreo, no solamente de los ríos, sino de las fuentes hídricas como tal. Otro punto muy importante que tiene que ver con esa gran alianza por la protección de los páramos, el 80% del agua que llega a las ciudades en este país proviene de algún tipo de páramo. Entonces, cuando hablamos de la gran alianza por la protección de los páramos, tiene un componente muy alto, no solamente de sostenibilidad social en la gente que habita ahí, de poder cambiar algunas actividades que se hacen ahí y hacerlas mucho más sostenibles, sino de proteger nuestras cuencas de agua y nuestras fuentes hídricas. Y hay un tercer componente de acciones que ya estamos trabajando. Tenemos el primer proyecto tipo de pago por servicios ambientales para la protección y conservación de fuentes hídricas, para poder entregar también un incentivo a estas familias que viven alrededor de estas cuencas y que puedan conservarlas y protegerlas con este incentivo. Entonces son tres de los puntos muy importantes en los que estamos trabajando y seguimos avanzando porque increíblemente tenemos cada vez más iniciativas desde lo regional a lo central, que es allá donde están todos esos recursos naturales, nuestras fuentes de agua, y estamos teniendo muchas iniciativas enfocadas a la protección del recurso hídrico. Hablabas de los páramos. Increíblemente aún hay gente que maltrata los páramos, los ríos, la contaminan. ¿Qué podemos hacer a nivel coercitivo para evitar eso? ¿Se está aplicando la normatividad con rigurosidad a las empresas que contaminan y a la gente que daña los ríos? Bueno, las corporaciones tienen la obligación de sancionar y poner las multas que sean pertinentes en cada uno de los territorios. Esto es una obligación y está dentro del objeto de una corporación autónoma. Y por parte nuestra, nosotros lo que hacemos es ser mucho más rigurosos en la política pública sectorial, pero al mismo tiempo en la ley de delitos ambientales que te comentaba, que será también una herramienta muy importante para poder llegar al territorio y que estos nuevos delitos tengan penas contundentes. Por ejemplo, entre los delitos ambientales, el uso y transporte de mercurio, que mira que hay una relación directa de esa contaminación de la minería ilegal, de todas estas actividades ilícitas, con la contaminación de las fuentes hídricas. Y ahí, en el marco del acuerdo de Minamata, estamos haciendo acciones también muy importantes para la prohibición del uso del mercurio, que será un delito también en el marco de esta ley que ya va para tercer debate. Hablando de nuestras costas, ¿qué hacer para proteger y para que nuestros mares sean más limpios? ¿Qué se puede hacer desde el Ministerio? Bueno, creo que hay una alta sensibilidad hoy en muchos temas. Me preguntabas al principio, me preguntaban, Marcial, en estos días que por qué ahora hay tanta deforestación, que por qué ahora hay tanta afectación a los recursos. He dicho, esto es de muchos años atrás. Hoy lo que tenemos es que hay una mayor sensibilidad de nosotros. La pandemia nos ha despertado también una mayor sensibilidad del hombre con la naturaleza. Y además los medios de comunicación, las redes sociales han puesto en evidencia muchas cosas que vienen pasando hace mucho tiempo. Y los océanos están en esta parte. Estuvimos en San Andrés y Providencia el fin de semana. Más de 50 toneladas sacamos de allá de residuos, pero entre otros de neveras, electrodomésticos, computadores, residuos orgánicos, inorgánicos, 50 toneladas. ¿Qué se hace con eso? ¿Con esas 50 toneladas qué se hacen? Esas 50 toneladas ahora pues, vienen al continente, de hecho ya se han ido enviando. Entonces, por ejemplo, llantas. Las llantas se van a triturar, ¿sí? Se trituran y todo este residuo va llegando a procesos productivos en los que pueden tenerse en cuenta. En el tema de neveras, por ejemplo, y línea blanca, de igual forma se sacan los filtros, los equipos, y eso va a diferentes líneas de producción. Eso es economía circular. Reciclar, reusar, reducir. Entonces, fue un ejercicio muy bonito que hicimos porque lo hicimos de la mano con las comunidades raizales, por supuesto todas las entidades y las instituciones del Estado, y tenemos un gran compromiso por la protección de nuestros océanos.
ya más de 2.000 colonias de corales que están en restauración en San Andrés y Providencia luego del Iota. También estamos trabajando en viveros y la restauración de ecosistemas de manglares y pastos marinos. Todo esto además ayuda mucho en la captura de CO2 y aparentemente pues tú no lo puedes ver, pero ahí están haciendo su trabajo dentro de todos esos ecosistemas. Entonces, Marcial, conciencia ambiental. Conciencia, por eso ese componente de educación ambiental es tan importante y es como el plástico, por ejemplo, hoy está contaminando nuestros mares y océanos. Y eso a través de políticas públicas como por ejemplo la economía circular, hay que seguirlas implementando para poder disminuir la contaminación, no solamente en los océanos, sino en los ríos y en nuestras fuentes de agua. Dos preguntas en una sobre bosques. Si no estoy mal, el Ministerio tiene un proyecto de reforestación de 180 millones de árboles y adicionalmente también está trabajando en la no deforestación del Amazonas. ¿En qué están ambos proyectos? ¿Cómo va la cosa? Bueno, mira que ahí esas dos preguntas, la siembra de los 180 millones de árboles, una iniciativa del presidente Duque en Davos en el año 2020, se compromete a que Colombia va a sembrar 180 millones de árboles al 2022. Es una de nuestras acciones, metas, objetivos desde el ministerio, pero a su vez se han unido alrededor de esto no solo todas las entidades del Estado, sino también la empresa privada, organizaciones sin ánimo de lucro, ONGs, cooperación internacional. Ya superamos los 56 millones de árboles al mes de marzo y nuestra meta es llegar a 120 millones al 31 de diciembre de este año y 180 millones el próximo año. Entonces, aquí no se trata, Marcial, solo de sembrar árboles. Aquí estamos hablando de restauración, aquí estamos hablando de reforestación, estamos hablando de conservación y no solamente de bosques en la Amazonía, sino también estamos hablando de bosques en todas las regiones, que por supuesto pues serán bosques nativos en cada una de las regiones, también de corales, de manglares y este tipo de ecosistemas y de vegetación. Y una vez vamos llegando a hacer control del territorio y vamos teniendo áreas deforestadas de hace muchísimos años, vamos inmediatamente llegando con programas especiales de restauración. Por ejemplo, parques nacionales naturales. En los últimos 10 años se restauraron 20.000 hectáreas. Este año 2021 nuestra meta con parques nacionales, su director Orlando Molano, son restaurar 21.000 hectáreas este año. Entonces, muchos de estos parques, por supuesto, están también en las zonas de la Amazonía y de la Orinoquía, donde estamos trabajando de manera articulada con las corporaciones en el territorio y, por supuesto, con todos estos organismos. Ya estamos terminando la entrevista, tengo dos últimas curiosidades. La primera es en torno al reciclaje. Se hacen muchas campañas de que si el contenedor amarillo, el verde, el azul, pero ¿no cree usted que esto va un poquito más de concientización desde la primera infancia? Que hay que hacer campañas mucho más profundas en televisión y en otros medios para que realmente los niños entiendan y empiecen a concientizarse desde que son casi que bebés. Me gusta mucho esa pregunta porque todo va enfocado a la educación y a la formación ambiental y a la conciencia ambiental. A veces sacamos un decreto, una resolución, inclusive una ley y la gente no se entera, las personas no se enteran, el ciudadano no se entera o no la entiende. A veces es un lenguaje muy complejo. Cuando hablamos de economía circular, esto es un concepto nuevo realmente. Entonces tenemos que aterrizar el lenguaje al lenguaje de la gente. Y el lenguaje de la gente es el lenguaje de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, no de los ambientalistas. Los ambientalistas entienden perfectamente, los ingenieros ambientales, la gente que está en el sector entienden perfectamente, pero los niños no. Y aquí lo que queremos es unir a todos alrededor de un propósito. Por eso, Marcial, estamos en un programa muy bonito, consolidándolo, estamos trabajando porque hemos ido avanzando pues, a lo largo de estos 6 meses que se llaman nativos ambientales. Y así como hoy un niño nace y prácticamente usted a los 2 meses le entrega un celular, se lo prende y a la hora está en YouTube, a los 2 meses no, a los 2 años. Pero no sabemos cómo, pero lo hace. Lo hace. Pues yo creo que el tema de medio ambiente es algo así, ¿no?
Entonces queremos que esos niños entre 0 y 5 años de primera infancia comiencen a tener en los jardines, en sus hogares, con las madres comunitarias, educación ambiental. Que un niño a los 5 años sepa cómo recicla, sepa cómo siembra un árbol y por qué siembra un árbol, cómo se restaura un ecosistema, cuál es la importancia de la biodiversidad, para que cuando vayan en ese proceso de crecimiento tengan mucha mayor formación y mayor conciencia. Ese es uno de los grandes retos que tenemos desde la primera infancia, los jóvenes, adolescentes y por supuesto el nivel empresarial, que tiene una gran responsabilidad en estos temas como la estrategia de economía circular. Yo he de reconocer que le tengo mucha envidia porque un cargo como el suyo realmente es de un poder de transformación increíble lo que se puede hacer con la naturaleza. Y ya para terminar sí me gustaría que nos confesara en este año y medio que nos queda, realmente 15 meses que nos queda al frente del Ministerio, ¿cuál sería su proyecto realmente que le llenaría especialmente, que le dejaría con el corazón satisfecho y decir, oye, yo me fui de aquí y dejé esto que es maravilloso para el país y para el mundo? Frenar la deforestación a más del 30% antes de irnos del gobierno, sembrar más de 180 millones de árboles y dejar muy sólida la Escuela Nacional Ambiental, que es uno de los proyectos que considero que es de los más importantes de nuestro ministerio. Y hay muchas otras, pero pues, no quiere decir que sean más o menos importantes, pero creo que esos son 3 proyectos que le podemos dejar al país muy importante, que el país siga sembrando, que el país siga educándose y que el país siga teniendo mayor conciencia para que no haya deforestación en estos tipos. Y al mismo tiempo pues iremos ampliando áreas protegidas. Todo esto será en conjunto una estrategia, pero esos 3 puntos son muy importantes para el futuro de Colombia. Pues ojalá lo veamos y ojalá se pueda ir con el corazón lleno y satisfecho de su gestión. Muchas gracias, Marcial. Muchas gracias, ministro, y nos vemos en otra ocasión.